Hola mis amigos, amigas, ¿cómo están? Buenos días. En este día vamos a tener la oportunidad de hacer lo que es una pancita de res. Les quiero mostrar. Miren, lo que es una pancita de res, este es el librillo. Le llaman librillo precisamente por su forma de cómo está creado, ¿sí? Formado. Entonces yo la compré frisada o congelada y ahora lo que ya la dejé descongelando desde anoche. Toda la noche la dejé descongelando y amaneció muy bien. Esta pancita ya está prelavada o lo que le llaman precocida. Miren, este es el librillo. Entonces, aquí tenemos lo que es el librillo y les quiero mostrar esta parte que es lo que es la pata. La patita prácticamente es la que da sabor al caldo y ya viene aquí, ya se descongeló muy bien. Yo compré solamente 3 pedazos de pata. Esta pata prácticamente así la vamos a poner con este tamaño. No la voy a partir más. Lo que sí voy a partir va a ser el librillo con estas 2 partes de panalito que compré. Esto le llaman panalito porque está en forma de panal. Miren, a ver si se alcanza a distinguir, para que también si ustedes nunca la han comprado y quieren adquirirla, pues sepan pedirla, ¿sí? El panalito tiene forma de panal en la parte espero se vea, en una de las partes tiene forma de panal. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ya nada más es cortarla. Hay diferentes partes de lo que es la pancita, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un carnicero local que pueda enseñarles qué partes son las de la pancita para que puedan adquirirla, mucho mejor. Entonces, ya está descongelada mi pancita y lo que vamos a hacer es cortarla. La vamos a cortar al gusto, ¿sí? Acuérdense que esta pancita se encoge, una vez ya cocida se encoge. Entonces, miren, yo voy a hacer más o menos así estos tamaños porque se hace pequeñita. Entonces yo la voy a partir, miren, más o menos así el librillo y más o menos vamos a partir un poquito de panalito para que ustedes vean. Bueno, así viene, miren, todo lleno de... El panalito está más, al cocerse está un poquito más durito que lo que es el librillo. Entonces los pedacitos va a depender de usted. A mí sí me gusta hacer en especial lo que es el panalito más pequeñito, sí, porque es un poquito diferente a la textura de lo que es el librillo. Ok, mis amigas, yo voy a hacer esto, voy a partir mi pancita y nos vemos en un ratito mientras la acabo de cortar. Miren, vamos ahora, ya tenemos aquí el panalito con lo que es la pata y aquí en un traste aparte puse todo lo que es el librillo. Ya está cortado en pedazos pequeños. Ahora vamos a ponerle agua aquí a nuestra pancita, nuestros trastes de pancita, para que quede bien lavada nuestra pancita y podamos consumirla con agua filtrada, ¿sí? Entonces aquí a esta agüita que le estamos poniendo, vamos a ponerle un buen chorrito de limón, ¿sí? Yo tengo limón en frasco y ahí se lo vamos a poner. Igualmente vamos a hacer con el librillo. Le vamos a depositar agua y la vamos a dejar aproximadamente 40 minutos. Si ustedes no tienen limón de líquido como el que yo le estoy poniendo, un buen chorrito es bueno, no necesitan una cantidad específica. Media taza del jugo de limón está bien y ahí lo vamos a dejar. Ahora bien, también le vamos a poner, si ustedes tienen vinagre blanco, le pueden poner vinagre blanco, media tacita también. Yo sí tengo, es muy poquito el que tengo de vinagre blanco, pero tengo lo que es el vinagre de manzana, es orgánico, ¿sí? Entonces le vamos a poner también lo que es un chorrito, miran ustedes lo que es media taza, y vamos a dejarlo por mínimo una media hora.
de acuerdo a la pancita que ustedes adquieran. Pero media taza está bien. Y si es el limón entero, unos 2 o 3 limones, déjenlo mínimo una media hora. Aquí lo vamos a dejar reposar media hora. Si lo pueden meter al refri mejor, para que no se vaya a dañar la pancita en esa media hora. Para ponerle lo que es el limón y el vinagre es para que le quite ese sabor o esa aroma que tiene la pancita, se curta un poquito. Porque en sí la pancita pues ya viene precocida, ya viene prelavada. Y si le ponemos el limón y el vinagre, ya sea blanco o sea de manzana, del orgánico, pues le va a quitar esa aromita que tiene. No se va a cocer ni nada más. Esto es únicamente para que le quite la aromita. Ahí lo vamos a dejar por media hora, amigos. Y enseguida volvemos. Lo que vamos a ver es la salsa. ¿Cómo vamos a preparar nuestra salsa? Miren, yo aquí desvené lo que son 8 chiles guajillos del grande, ¿sí? 8 chiles guajillos. Pueden ustedes usar los que ustedes gusten, porque la salsa va a depender de usted. Depende qué gusto tenga, si le gusta muy picosa o no, o muy ralita o muy espesa. Entonces yo aquí desvené, yo ya le quité la vena a los chiles guajillos y estoy usando alrededor de 6 chiles puya. Estos chiles puya le van a dar sabor a nuestro caldo y no le quité las venas, únicamente le quité las patitas, ¿sí? Ahí está. Ahora, yo porque me gusta un poquito picosito, estoy usando entre 6 y 8 chiles de árbol, ¿sí? A mí me gusta picosita, pero también me gusta espesa. Es decisión de usted si le agrega jitomate. A mí me gusta con jitomate para que le dé un espesor, más espesita, que no quede rala, ¿sí? Entonces, estos chiles, ya sea como están, ya los vamos a poner en nuestra olla, que ya está lista para recibir nuestros chiles. Una olla que tenemos ya con agua caliente. Yo aquí ya le había bajado la flama para mostrarles a ustedes y se van a agregar ahí. Ahí los vamos a dejar en lo que estamos haciendo la preparación de nuestra pancita. En esta agua hirviendo ya se van a quedar ahí nuestros chiles, nuestros jitomates. Una observación, yo le quité la partecita de aquí al tomate. Entonces eso es para que pues de todos modos los lavé, pero yo me gusta quitárselas. Ok, bueno, entonces ya vamos a tapar ahí nuestra ollita, ¿sí? Ahí la tapamos y ahí la dejamos, que se remojen muy bien, ¿sí? Ahora, referente al acompañamiento de la cebolla, lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner cebolla, uno al gusto de ajos. Yo le pongo 4 ajitos, ¿sí? 4 ajitos la cebolla, y vamos a usar orégano. El orégano, pues vamos a usar una cuchara, lo que es una cucharita de orégano para molerla con la salsa. Del comino vamos a usar, yo voy a usar media cucharada de comino, ¿sí? Comino molidito. Y entonces aquí, pues miren, ya tenemos lo que es nuestra salsita. Si no tienen orégano o si no tienen comino, omítanlo. No vamos a dejar de hacer lo que es nuestra pancita por un condimento que nos va a hacer falta, ¿verdad? Entonces esto va a ser con la salsa y aquí lo vamos a dejar separadito para moler nuestra salsa. Ahora lo que va a seguir, vamos a poner nuestra olla con suficiente agua para que la pancita se cueza, ¿sí? Vamos a agregar la cebolla, vamos a agregar 2 ajos. Nuestra patita ahorita está en reposo, ¿sí? Pero en cuanto ya empiece a hervir el agua, ya tenemos aquí nuestra cebolla con el ajo listos, calientes, hirviendo. Ahora, yo le voy a agregar sal de mar aquí a nuestra olla. Ustedes pónganle, si no tienen sal de mar, agreguen la sal de casa, ¿sí? De casa normal. Y la vamos a tapar, la vamos a dejar que hierva. Ya en cuanto nuestra patita tenga su media hora con el limón y el vinagre, la vamos a sacar y la vamos a depositar en esta olla. La vamos a dejar por el mínimo media hora. Ahora va a depender mucho la olla que estén usando. Si su olla no guarda el calor suficiente,
va a tardar un poco más de tiempo, déjenla 1 hora mínimo. Mi olla guarda bastante calor y entonces con media hora de adelanto que ponga mi patita primero a cocer va a ser suficiente. Bien, ¿sí? Amigos, entonces ahora vamos a lavar, llegó la hora de lavar nuestra pancita, nuestro menudito, ¿sí? Entonces le vamos a quitar el agua que teníamos con limón y vinagre y lo vamos a enjuagar perfectamente bien a chorro de agua. Bien. Y lo regresamos a nuestro traste. Bien, ahora le toca al hilillo y a la patita. Perdón, como que los chiles ya están soltando la aromita del chile. Ahí se están conservando en la olla donde los dejamos y ya está picando, así como que sí, me va a quedar picosita mi pancita. Así que miren, aquí ya estamos enjuagando esto. O ahorita lo que vamos a hacer enseguida, como ya tenemos nuestra olla con cebolla y sal, casi ya hirviendo la olla, vamos a agregar primero la patita y a la media hora, 40 minutos, dependiendo, vamos a irla tocando que esté ya medio cocer casi cuando agreguemos el resto, ¿sí? Entonces esto lo vamos ya a dejar aquí escurriendo y vamos a agregar ya nuestra patita. ¿Qué les parece? Perfecto. Ya está hirviendo nuestra olla y le vamos a agregar la patita. Dejémosla ahí hasta que esté a medio cocer. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo va nuestra patita. Y nuestra patita, tal parece que ya va a media cocción. Miren ya el hueso, cómo se está desprendiendo. La he dejado media hora. Miren, ya va a media cocción. Todavía no está, ¿sí? Pero la vamos a dejar, la dejamos media hora para que agarrara como más tiempo, porque es más dura. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí mismo, vamos a agregar ya el resto de la pancita. Aquí ya estoy agregando el librillo en esta agüita calientita que ya adelantamos aquí, que prácticamente ya aquí ya es la cocción. Vamos a dejarlo el tiempo necesario, ¿sí? Recuerden que va a depender mucho de su ollita que usen. Esta olla que yo tengo es de 6 cuartos y la verdad es magnífica para mí porque me... Bien, amigos, ahora lo que vamos a hacer es nuestra salsa. Ya la tenemos aquí listo. Miren, como ustedes pueden ver, esta rica salsa. Ya dejamos remojar perfectamente bien los chiles. Vamos a poner los tomates, los jitomates o los tomeiros, como le llamen ustedes, o jitomate. Ok, entonces vamos a poner ya tal y como está aquí la salsa, digo los chiles, para hacer nuestra salsa. Vamos a agregar todo. Y la vamos a licuar con la misma agua. Pero antes vamos a ponerle la cebolla, el comino y lo que fue el orégano, ¿sí? Que ya habíamos medido previamente. Entonces vamos a agregarle la agüita donde se cocieron los chiles, donde se remojaron, ¿sí? Todo lo limpiamos y todo va a estar aquí perfectamente limpio, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestra salsa. Lo que nos faltó va a ser un poquito de sal.
Vamos a agregarle sal al gusto. Y aquí ya se la estoy colocando. Tal vez no se ve, pero sí se ve. ¿Sí? Y la vamos a probar ya una vez, ya cuando la vaciemos a la olla de la pancita, ahí es donde vamos a probar ya todo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ponerle aceite de oliva a nuestro sartén porque ahí vamos a guisar nuestra salsa. Yo ya tengo aquí picada cebolla, la rebané en rajitas y vamos a darle un pasón aquí por el aceite como para citronarla un poquito con aceite de oliva. Esto va a darle muy buen sabor a la salsa. Aquí la vamos a freír. El aceite de oliva no es tan dañino y le da muy buen sabor a lo que es la comida. Mira, aquí la vamos a sofreír un ratito, que se citrone. Esto es opcional. Ya la salsa lleva suficiente cebolla y suficiente ajo, pero esto le da muy buen sabor. Siempre la cebolla le da muy buen sabor y esto va a quedar ya dentro de lo que es la salsa. Así que vamos a dejar que se citrone un poquito para poder agregar lo que es ya la salsa. Quiero que vean el sartén. Miren, ya sé como que se está quemando la cebolla, ya está oliendo a la cebolla bien sabroso. Aquí es el momento de ponerle la salsa, ¿sí? Ya está ahí doradita. Entonces, con su permisito, vamos a ponerle ya aquí nuestra salsita. Es opcional colarla, es opcional dejarla sin colar. La razón es porque depende su licuadora, qué tan fino muela. En lo particular, yo nunca la cuelo. En esta ocasión lo voy a hacer porque yo quiero que ustedes vean cómo sale coladita. A mí me gusta comerla siempre sin colar. Todo lo que es la comida casi no la cuelo. En este caso, pues la cuelo porque quiero que ustedes vean. Tal vez ustedes la cuelen y quiero que vean cómo queda. Pero el gabacito siempre de la salsa, a mí me encanta. Bien, entonces aquí en la licuadora vamos a vaciar. Todavía nos quedó bastante caldito de lo que fue la cocción de los chiles y vamos a usarla para limpiar el exceso de salsa en la licuadora y lo podemos usar aquí muy bien para nuestra salsa. Ok. Mira. Así vamos colando. Como les digo, es opcional si la quieren colar. En lo particular yo no lo hago. Pero aquí está el gabacito. Este gabacito a mí me encanta comérmelo, ¿sí? Pero no a todos nos gusta. Así que esto es lo que queda de nuestro chile o salsa que hicimos. Ahora vamos a sazonar esta salsa con sal. Vamos a sazonarla con consomé y vamos a dejarla que repose. Miren, aquí les muestro lo que es la pancita. Está hirviendo muy bien. Entonces esa salsa va a ir aquí enseguidita. Ya en cuanto esté nuestra pancita, aquí la vamos a poner, ¿sí? Entonces vamos a dejar porque esta agua tal vez se va a consumir, ¿sí? Esta agua va a ser consumida un poquito y entonces la salsa va a venir a complementar todo lo que va a ser exacto para la pancita. Entonces vamos a dejar que trabaje. Ya nada más sazonamos nuestra salsa y ahí la vamos a dejar que hierva, que repose y enseguida ya al final se la vamos a agregar. Vamos a checar cómo está hirviendo nuestra pancita. Ya ha consumido bastante agua. Miren, ya consumió bastante agua. Lo que vamos a hacer ahorita que está quieta nuestra pancita ahí, sin moverle, si ustedes pueden ver aquí la grasita que se acumuló,
en este sartén nunca echamos grasa, entonces quiere decir que esta grasa es de la pancita. La vamos a remover. Es gusto de ustedes si la quitan o no la quitan. ¿Sí? Pues esto a la larga puede traer daño a nuestras venas, las tapa, nos sube el colesterol. Entonces, si la quitamos, acuérdense que la salsa la guisamos con aceite de oliva. Y el aceite de oliva es bueno, es una grasa buena. Pero esta grasita de la pancita no. Pero como les digo, es decisión de ustedes. Yo la voy a remover, yo la voy a quitar, ¿sí? En sí no trae mucha. No trae mucha, pero sí vale la pena removerla. Miren, aquí removí. Esta es la grasa que salió de aquí de la pancita. Entonces, es mejor removerla. A mi gusto y a mi parecer, es mejor moverla, ¿sí? Entonces, todo lo que nos íbamos a comer de grasa mala, que puede tapar nuestras venas. Yo la removí. Ok, entonces ahora sí vamos a checar nuestra pancita, ya que la podemos mover. Miren. Vamos a checar la patita. La patita se ve muy bien ya, pero vamos a checar y vamos a tocar la pancita también, ¿sí? Aquí con la ayuda de nuestro agarrador vamos a agarrar este huesito caliente y vamos a probar. Está caliente, ¿eh? Está caliente. Ya se siente más suave, mucho más suave la patita. Wow, está bien caliente. Vamos a probarla. Pues ya se siente suave, pero todavía le falta. Así que ya le sacamos la grasa. Vamos a continuar dejándola ahí. Mientras, lo que vamos a hacer, vamos a preparar cebolla picada, limón, y preparen lo que les gustaría echarle a su pancita cuando ustedes ya la tengan. Llegó la hora de ver. Nuestra pancita bajó bastante de agua, pero sigue hirviendo. Entonces ahora pienso que ahora sí ya está la patita. Miren, vamos a ver. Esto ya se ve bien suavecito. Ya está nuestra patita. Se ve bien suave ya. Ya bajó bastante de agua. Por lo tanto, también nuestra pancita, nuestro librillo y nuestro panalito ya van a estar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser extraer las hojas de laurel. Se las vamos a sacar. Ya soltaron su sabor. Y pues ya, esta es la parte donde pues ya no nos sirven aquí. Ya soltaron el sabor. Bien, ahora lo que vamos a hacer con la salsa. Ya tenemos aquí nuestra salsa completamente sazonada. Miren qué rica se ve. Vean, es una salsa que se ve deliciosísima, rica. Lo que vamos a hacer es añadirla ya. Añadirla completamente toda. Y aquí ya quedó con el caldo justo de la pancita. La opción que vamos a tener aquí, ya ahorita, si ustedes se fijan, hemos estado agregando ingredientes en cada paso. Ahorita ya, miren, yo aquí limpié mi, ¿cómo se llama? Epazote, el epazote. Y se lo vamos a agregar aquí. El epazote le va a dar un excelente sabor. El epazote se agrega hasta el final. Ahora sí, toca probarla de sal, toca probarla de consomé. Si no tienen un consomé de res, pueden usar de pollo. Pero si tienen de res, pues mucho mejor. Ahora sí, vamos a probar. Le falta un poquito de sal, como ya agregamos lo que es la salsa sazonada, pero aquí ya es el toque final. Vamos a agregar un poquito de sal. De sal marina. Si no tienen, agreguen sal normal. A su gusto. Pónganle sal a su gusto. Listo.
porque va a hervir un poquito todavía ahorita. Va a hervir. Y le vamos a agregar consomé. Vamos a agarrar una cucharita. Y lo vamos a dejar hervir unos 10 minutitos más. Yo aquí le bajé el fuego para en lo que lo checaba, que no hirviera tanto. Ya le voy a volver a subir el fuego para que ahora sí, ya esta es la parte donde nos va a quedar bien sazonadito. Y esta hierbita, el epazote, le va a dar un sabor exquisito. Pero si se fijan que nos quedó el agua exacta. Caldoso, exacto, no nos sobró y tampoco nos faltó. Así que vamos a dejarla hervir lo suficiente, unos 10 minutos más, y ya va a estar lista. Amigos, ya está nuestra pancita. Vamos a servirnosla. ¿Qué les parece? Vean ustedes. Ya hirvió, se ve deliciosa y debe de estar bien deliciosa. Miren, como ustedes pudieron ver, ven aquí grasita. Esta grasita ya no es mala, esta grasita ya es del aceite de oliva que usamos para la salsa, porque al final toda la grasa se sube, pero esa grasita ya no nos hace daño. Ok, pues vamos a tomar acción y vamos a servirnos nuestra pancita. Miren qué delicia. Miren qué delicia. Ok, vamos a servirnos una patita. ¿Qué les parece? Miren, miren qué rica se ve. Y bien suavecita que quedó. Miren. Y caldo. La gracia de esta pancita es el caldo. Es caldoso. Esta pancita, amigos, es estilo michoacano. Y realmente aquí no llevamos garbanzo. No le hacemos ni le agregamos nada más que así como la vieron. Así que para comérnosla, vean ustedes, vamos a tapar ya aquí nuestra olla y vamos a apagarle ya totalmente porque ya nos servimos, ¿sí? Y vamos a ver cómo la podemos consumir. Miren ustedes, aquí yo preparé cebolla, rábano, limón y aquí tengo un rico aguacate. Ustedes pueden combinarla al final y consumirla a su gusto. Que no falte el orégano, ¿sí? El orégano le da muy buen sabor. Pueden agregarle orégano. Miren qué ricura, qué cosa tan bella se ve ahí. Pueden agregarle cebollita. El limón para que le termine de dar su sabor. Vamos a agregarle ahí, miren. Limón. Y una rebanada de aguacate. Ahora bien, con esto, amigos, sí se tiene que consumir tortillita. Yo ya tengo aquí mis tortillas calientitas. Y miren, vamos a consumir nuestro plato de pancita. Así que, amigos, gracias por ver hasta el final este video de cómo se hace esta pancita michoacana. Y les quiero comentar que en hace una semana, porque hace una semana fue que lo hice, me inscribí a 10 canales. Todavía no me sé mover muy bien por todo mi canal, pero me dio opción de ver lo de las últimas personas que se estaban inscribiendo a mi canal y yo me pude también suscribir a sus canales. Muchos de ustedes ya tienen videos, muchos no, pero yo los invito a que no se desanimen. Si ya se decidieron en crear su canal, empiecen a explorarlo y empiezan a seguir. No paren ya sigan. Si ya empezaron, ya no paren. Por la razón de que perdemos mucho tiempo. Yo desde el 2011 crié mi canal y la verdad ahí se quedó muerto mi canal. Nunca más lo volví a abrir. Hasta hace aproximadamente 6 meses que tomé la acción de volver a empezar, ¿sí? Entonces, si están sus posibilidades, ya no paren. Ahora bien, los invito a que se suscriban a mi canal. A los que estén por primera vez viendo este video, suscríbanse a mi canal, regálenme un like, compartan el video. Y también ahí en la campanita para que cuando yo suba un video les avise YouTube y ustedes sean los primeros en ver nuestro video, ¿sí? Nuestro contenido. Así que les agradezco mucho y estamos ahí al pendiente.
Si les gustó el video, comenten. Si le hacen su pancita diferente, si ustedes son de otro estado de la República Mexicana y le agregan cosas, también comenten. Y también nos pueden decir cómo lo hacen, cómo lo preparan. Asimismo conocemos todos las diferentes formas y variedades que tiene nuestra comida mexicana. Así que Dios los bendiga. Gracias y pues provecho, porque yo ya voy a comer mi plato de pancita. Así que Dios los bendiga y estamos al pendiente. Hasta luego.